Encantado de estar aquí, Ángel. Pues mucho gusto a todos. Buenas tardes, yo soy Javier Cárdenas, CEO y fundador de Rotamundos. Voy a platicar en esta charla un poco de cómo inicia Rotamundos, de dónde vengo y hacia dónde estamos yendo, y lo que yo he trabajado e investigado en los mercados. Yo vengo del mundo pues de los emprendedores desde chavo. Empecé una empresa de páginas de internet cuando yo tenía 19 años. Y pues yo llegaba literal de puerta en puerta a tocarle al dentista, a la mueblería, al cerrajero, al de las tortas, a todos los pequeños negocios que estaban cerca de la zona donde yo vivía. En el centro de la ciudad de Puebla empecé en esa zona. Y fue como tratar de entender que el mercado a veces no está tan preparado para ciertas disrupciones o innovaciones, que era algo básico como una página de internet, que hoy representa algo muy importante para cualquier negocio, más para el mundo turístico. Pero cuando yo estaba empezando, pues la mayor parte de los dueños de negocios me preguntaban qué era internet. Entonces fue un reto mayor poderles explicar pues que era un canal donde podían ver su información en cualquier parte del mundo, etcétera. Y así fui como picando piedra, literal con mi carpeta. No tenía dinero para comprar una laptop, tenía que hacer las páginas web en la biblioteca de la universidad, que tenían computadoras. Y cuando fui entendiendo un poco más el mercado, me di cuenta que realmente podía ser una llave de disrupción en la economía. Y esto fue en el año 2000, 2001, y ya para el año 2002 empezaron a pagar impuestos por Internet y las empresas empezaron a descubrir que era Internet. Empezaron a llegar más carriers para dar conectividad. Y ahí todavía, pues yo estaba, pues empecé a los 19 años, ya tenía un poco más años ahí y fui tratando pues, de entender más cómo funcionaba el mundo digital. Todavía no existía Facebook, no existía pues, el iPhone. Entonces, yo hice una plataforma para convertir las páginas web en móviles y eso me ayudó mucho a que tuviera proyección internacional. Empecé a poner oficinas y algunos de esos clientes empezaron a hacer hoteles pequeños. Eh, Era parte de la industria de small business, desde las mueblerías, o ya tenía un poco más de clientes de retail, restaurantes. Entonces, yo desde ahí me empezó a llamar la atención cómo los hoteles vivían, porque yo me sentaba con los dueños. En mi histórico, en mi bitácora, me senté con más de 3,000 dueños de microempresas, platicando face to face, entendiendo su industria, entendiendo su problemática, y entendiendo la problemática y sus necesidades, proponerles soluciones o productos que hicieran pues este product market fit, ¿no? Lo que necesita el mercado. Y de ahí fue pues una carrera interesante, porque yo empecé a abrir oficinas en la Ciudad de México, después en Veracruz, en Sinaloa, y estaba ya con un ritmo de abrir una oficina cada 15 días, y llegué pues, a tener un modelo de franquicias y de oficinas que tenía 84 oficinas en México. Luego empecé a abrir en Colombia, en Argentina, y fui sobre todo dividiendo las verticales, desde las soluciones que puede tener un spa, etcétera, y volvía a entender un poco más la parte y la parte de estos pequeños proveedores de servicios, porque así como le había hecho la página web a una de autobuses turísticos, podría haberle hecho ya la página web a un pequeño balneario o a algún tour operador. Entonces, empezó toda una revolución en estos años, una revolución digital. Entramos al mundo digital, pero entramos de una manera hiperacelerada. Realmente la industria digital pues tiene pocos años a comparación de las grandes industrias y el tiempo que tardan en madurar. Sin embargo, la industria digital, estamos hablando que de los 90 para acá, estos últimos 30 años, ha cambiado nuestra vida. Para nosotros hoy tener una sección amarilla, que era donde yo buscaba las empresas, todavía impresa, pues es algo histórico. Es algo que para nosotros ya ni siquiera está en nuestra forma de pensar, ya ni tener sección amarilla impresa, por poner un ejemplo. O estos mapas turísticos, que era donde se abría un folleto y se despegaba y se despegaba y se hacía un gran mapa y podía uno ver todas las atracciones que había en ciertos destinos, o estos City Pass, etcétera.
Eso para nosotros ahorita ya no es ni forma parte de nuestro pensamiento. Y de las generaciones que vienen hacia abajo, mucho menos. O sea, estamos entrando en una transformación, pero esta transformación ha sido muy vertiginosa y muy interesante. Y justo en el turismo es donde se viene algo verdaderamente, no solamente disruptivo, sino en cambios de comportamientos de los patrones de los consumidores y de los viajeros futuros. Entonces, volviendo a estos momentos de transformación, cuando yo estaba todavía entendiendo y aprendiendo, pues me invitaron a una aceleradora de negocios. Esta aceleradora se llama Endeavor. Primero entré a un panel aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas, y yo trataba de mapear todas las microempresas y microindustrias de América Latina. Luego un año después en el IPADE, un año después en Kellogg, en el campus de Miami. Y ya cuando yo tenía acceso como emprendedor en Endeavor a diferentes mentores, a diferentes foros, tuve la oportunidad de estar en un Tech Retreat en Stanford y entender también un poco cómo se mueve el mundo de los emprendedores de diferentes industrias, desde el levantamiento de una serie pre-semilla o pre-seed a la serie seed, a la serie A o pre-series A, etcétera. Todas estas, cómo se empiezan a mover. Tuve la fortuna de poder crear un software también allá, de poder pues, pues estar en eventos, en foros, en comidas, en cócteles con diferentes emprendedores de diferentes partes del mundo y compartir ideas de cómo se estaba empezando a reconfigurar el mundo, porque justo tenía pocos años de existir Facebook, el iPhone tenía pocos años de haber salido, estamos hablando ya del 2013, y también cómo Amazon empezaba a comerle mercado al e-commerce, pero todavía eso estaba como muy incierto, cómo se estaba moviendo. Lo que era un hecho es que estábamos entrando a un hockey stick y estábamos justo en la parte de inicio del palo de hockey. Y de ahí tuve la oportunidad de estar en un programa de escalamiento en Harvard, donde yo ya traía la idea de enfocarme en el nicho del turismo rural, de las artesanías, de proteger nuestras tradiciones. Y eso fue en el 2016, cuando yo estuve en el programa de Harvard. Al regresar, yo ya traía la claridad, pues un poco más, digamos, como con más sólida de cómo estructurar un modelo de negocios que escalara de manera no acelerada, sino hiperacelerada y poder combinar todas las herramientas y todas las piezas, porque a veces cuando empezamos un modelo de emprendedores y sobre todo en la industria turística, a veces es un poco más como el juego de damas chinas, ¿no? Donde cada quien tiene su color, sus fichas, pues hay que irlas moviendo simplemente para captar el mercado, que era lo que hacían las cadenas hoteleras, que eran los que hacían los turoperadores, era simplemente tenemos este modelo, hay que ponerle más fichas al tablero para que tengamos más presencia. Pero el juego en la industria turística, sobre todo cuando empiezan todos estos cambios, eh, no, no, solamente, no solamente se veía que el juego de damas chinas empezaba a moverse, sino que de repente había reglas nuevas. Cuando yo en el 2017, 2018, tuve la oportunidad de capitalizar económicamente el esfuerzo de mis últimos años como emprendedor, ya con los clientes que pagaban servicios de sitio web, de hosting, de e-commerce, de data management, etcétera, pues en diferentes países tuve la oportunidad de convertirme en un pequeño ángel inversionista de diferentes empresas pequeñas, startups, y yo siempre he estado muy conectado en el mundo de los emprendedores y el mundo de los emprendedores es como el juego de serpientes y escaleras. Una vez, a lo mejor uno puede estar arriba y de repente en los minutos entra por el tobogán, etcétera. Entonces, realmente en el mundo del ecosistema de los emprendedores no hay como estar colaborando todo el tiempo, aprendiendo y apoyarse entre todos. Y ahí fue cuando todo como estas ganas de empezar a ponerle poquita inversión, lo que se podía en diferentes modelos de negocios, invertí en una plataforma de e-commerce de artesanías, pero yo con la intención de que yo veía que el comercio electrónico iba a transformar muchas industrias y que una de las que más iba a transformar era el turismo. Entonces, yo ya había traído como muchas ganas de meterme en el sector rural, porque quiero mucho nuestras tradiciones. Soy una persona muy conectada
muy consciente en la parte de la preservación de nuestras culturas. Tuve la oportunidad de vivir en Chiapas unos años de mi primaria y secundaria, y pues mis fines de semana era ir a San Cristóbal de las Casas, o ir a San Juan Chamula, o ir a diferentes zonas, lacandonas, etcétera. Entonces, el entender que esas culturas son verdaderamente ancestrales y con una riqueza impresionante histórica, sabia, artesanías que realmente son obras de arte, los bordados mayas, los bordados de diferentes regiones, y no solo de Chiapas, sino de México y de diferentes partes de América Latina. Entonces, con esta plataforma trataba de que se impulsaran las artesanías a través de Internet. Luego surge otra plataforma que se llama Muy Muy Mexicano, se llama Muy Muy Mexicano, y que es un marketplace igual de artesanías. Esa empresa busqué al fundador y decidí ofrecerle, comprarle la empresa completa. Entonces le dije, véndeme toda tu empresa. Me tardé algunos meses en convencerlo, y de ahí yo ya traía la idea de cómo convertir el marketplace de artesanías en un marketplace de turismo rural. Entonces, en el 2019 yo ya traía pues 2 años casi de ser ángel inversionista y de estar viajando, conociendo modelos de negocios. En verano del 2019, no, perdón, en septiembre, me invitan de Silicon Valley, de un evento que organizan en el Centro Comercial de San José, California, donde van las mejores empresas de emprendedurismo social de cada país, y me invitaron como juez. Lo que yo tuve ahí, pues tenía un voto para definir quién ganaba a nivel mundial el premio, que tiene mucho exposure. Y platicando con otros jueces, tuve, pues digamos, la fortuna de que me dieran feedback de mi idea de impulsar un gran turismo rural a nivel global. Y, y regreso muy motivado. Y en octubre del 2019, literal, como que doy un manotazo en la mesa y digo, vamos a armar el concepto. Entonces, el nombre original era Hoteles Muy Muy Mexicanos. Entonces, con ese nombre me pongo a hacer todo el business plan, de todo, pues by the book, de todo lo que ya había aprendido, de todo el roadmap que se necesita, el tamaño del mercado, cómo medirlo, la oportunidad, qué otros competidores había, cuáles eran, digamos, que los siguientes pasos, qué herramientas o qué equipos se necesitaba para desarrollarlo, qué tecnología, qué equipo directivo, qué skills o capabilities se necesitaban dentro del todo el early team que le llaman, que es el equipo inicial, y de ahí viene la cascada de todo lo que es la estructura organizacional. Entonces, así empiezo a darle forma a Rotamundos con el ADN de la preservación de nuestras culturas. Entonces, lo que yo dije es, el turismo rural sí va a ser la llave para preservar todos nuestros ancestros, porque literal se están perdiendo, y lo que está pasando es que muchas personas eh, que viven en zonas rurales o zonas o comunidades indígenas, que yo he estado en muchas, las hijas se van a trabajar de sirvientas, lavaplatos, puestos, la verdad, no muy dignos, para sus culturas. Se van, los chavos se van a Estados Unidos de jardineros o de cualquier otro oficio, pero entonces en muchas poblaciones quienes están son las personas mayores. Y ellos transmiten todo su conocimiento desde su gastronomía, sus artesanías, sus lenguas, sus miles de tradiciones ancestrales, su herbolaria, etcétera, las transmiten de boca a boca, de generación en generación. No es que tengan manuales. Entonces, cuando se van los herederos de esos conocimientos ancestrales, la cultura se empieza a perder. Entonces, cuando yo empecé a observar eso, es una realidad que estamos al borde de la extinción de miles de culturas de la Tierra, culturas ancestrales, genuinas, nuestros antepasados. Entonces, el turismo rural va a ser la llave para preservarlos. Y también este turismo rural empieza a tener como muchas temáticas de etnoturismo, ¿no? Que es el turismo cultural, o el bioturismo, que es un poco más, como que es una rama del ecoturismo o del turismo de aventura, pero un poco más de las ganas de presenciar un amanecer, etcétera. Entonces, cuando yo inicio a darle forma a hoteles muy, muy mexicanos, empiezo a mapear todas las zonas indígenas, los pueblos mágicos, que en ese entonces había 120 y tantos, ahorita hay 132, cuántos espacios de hospedaje había,
y cómo se podían crear centros de hospedaje comunitario en comunidades para que los mismos, las mismas personas, en lugar de que se fueran a Estados Unidos, tuvieran la oportunidad de quedarse y además de que se mantienen familias unidas. O sea, tiene muchísimos colaterales positivos. Entonces, de ahí empiezo a medir el mercado y mi idea original siempre ha sido crear una empresa gigantesca, global. De ahí, pues, dije, bueno, hoteles muy peruanos, muy costarricenses, pero entonces el muy es mexicano, digamos. Entonces, de ahí, eso estábamos hablando de noviembre 2019. Entonces empiezo a darle forma, digo, pues necesitamos tanto dinero para iniciar, que en ese entonces era $1 millón para pre-semilla, pero era un PowerPoint. Literal era un PowerPoint con todo el modelo de negocios perfectamente, bueno, creo que está bien hecho, seguramente le faltaban cosas, empiezo a ver inversionistas, y le cambio unos días antes el nombre de muy mexicano, de hoteles muy mexicanos a Trotamundos, que era un poco más mochilero, de hecho hice ahí un loguito con dos mundos y un cuate caminando entre los mundos con su mochila. Así levanto en diciembre de 2019. En enero del 2020, del año pasado, arranco, literal el 6 de enero. El 6 de enero arrancamos, empecé, pues yo durante diciembre me puse a levantar lana y a buscar directores de diferentes áreas para que pudieran empezar en enero conmigo. Entonces empezamos a tener juntas desde diciembre en un pequeño almacén de artesanías que ya tenía y ahí arrancamos. En enero iniciamos como Trotamundos a constituir la empresa, etcétera, y por ahí de mediados de enero nos dimos cuenta que registrar la marca Trotamundos iba a estar complicado en varios países. Entonces en una junta pues, dijimos, se le quita la T, queda Rotamundos, suena más moderno, el mundo rota, todo rota, las llantas, los bikers, todos. Entonces dijimos, pues, Rotamundos, el nuevo concepto del viajero consciente. Entonces ahí sale la marca en enero. Entonces empezamos a estructurar todo, al mapeo de todo, lo que íbamos a hacer como cadena hotelera para empezar a afiliar hoteles pequeños a nuestra cadena, toda la propuesta de valor, el software, la marca, pues mandar a hacer los letreros, todo era un frenesí. Entonces de ahí nosotros ya el plan era iniciar a afiliar hoteles en marzo. Entonces pues ya estábamos listos y de repente nos mandan a lockdown, empieza la pandemia. Y ahí cuando empieza la pandemia, pues el modelo de Rotamundos es darle e-commerce a hoteles pequeños para impulsar el turismo rural y cultura, naturaleza, aventura, todo este nicho turístico. Entonces ahí es cuando arranca la pandemia y nos habían dicho que 3 semanas y que después de 3 semanas ya otra vez a la normalidad. Y pues no pasaron 3 semanas, empezó mayo, la Organización Mundial de Turismo lanza su primer estudio de turismo rural, de que viene como un nuevo hotspot el turismo rural post pandemia. Empiezan a salir estudios de cómo estaba digitalizándose el mundo, el crecimiento que estaba teniendo el comercio electrónico que se esperaba en el 2023, en el 2024, en el 2025, estaba pasando en meses. Entonces, los números de comercio electrónico en América Latina y en gran parte del mundo se dispararon a la luna. Y el turismo rural venía como el nuevo hotspot. Entonces, era justo el modelo Rotamundos, darle tecnología al turismo rural. Entonces, ahí fue que dijimos, vamos, entonces era finales de mayo, dijimos, vamos a arrancar en junio, aunque haya lockdown, vamos a arrancar. Entonces, ahí levantamos otro $1 millón y empezamos a afiliar hoteles. Y el plan era, pues, la promesa de Rotamundos es estar desde la Sierra Tarahumara hasta la Patagonia. Y abrimos Colombia en diciembre. En febrero abrimos Ecuador. En los siguientes 2 meses estaremos ya en Perú y Costa Rica. Y superamos en enero, a finales de enero, superamos a City Express por número de hoteles. Y hace 1 mes y medio superamos a Grupo Posadas y nos convertimos hoy en día en la cadena hotelera más grande de México por el número de hoteles. Tenemos ya 270 hoteles, tenemos 40 hoteles en Colombia, ya más de 15 en Ecuador.
estamos convirtiendo un hotel a la marca Rotamundos cada 24 horas. Y pues vamos con una visión América Latina, primera fase, tener presencia en Argentina, en Chile, etcétera. Y segunda fase, Europa, etcétera. Entonces, lo que ahí también empecé a trabajar mucho es en entender también a los viajeros, porque finalmente el viajero, las nuevas generaciones ven a alguien tirar una botella de PET, bueno, ya todos, ¿no? Pero ven a alguien tirar una botella de PET por la ventana del coche, que es así como, no, ¿qué está haciendo? Entonces, incluso ven una botella de PET en una playa y la recogen y la llevan al bote de basura. Entonces viene una nueva conciencia, son como oleones, y este oleón es una nueva conciencia, una conciencia más ecológica, más conectada, más presente. Y el ADN de Rotamundos es viajeros conscientes. ¿Conscientes con qué? ¿Con qué? Con la preservación. Preservación de nuestras culturas, la madre tierra. Un viajero que quiera conectar y que quiera vivir experiencias diferentes, que prefiera estar en casa de unos indígenas cocinando con ellos, o sentado bordando ahí aprendiendo, que estar en un Four Seasons comiendo con cubiertos de oro. Ese viajero es el que nosotros buscamos impulsar, una nueva conciencia de viajero. Y hacia allá viene esta reconfiguración turística, lo que les decía hace rato de cómo viene la parte del tablero de damas chinas. Ese tablero de damas chinas se convierte ahora en un tablero de ajedrez. Y ese tablero de ajedrez cambiaron las reglas del juego. Hoy ya no vamos a ver un turismo o viajes de negocios como antes. Esa industria seguramente nunca va a volver a ser igual. Pero viene una nueva era de leisure que es más y de turismo experiencial. Entonces el turismo experiencial es vivir experiencias diferentes, experiencias auténticas, y además de que eso combina con una nueva tendencia que nosotros venimos impulsando desde hace un año, que es la naturaleza es el nuevo lujo. Y eso, la naturaleza es el nuevo lujo, la naturaleza es el nuevo lujo. Desde mayo del año pasado lo vengo comentando. Hoy salió en Forbes, USA y en Europa de cómo justo la naturaleza es el nuevo lujo. Entonces, es estar más presentes y viene una serie de oportunidades muy interesantes para el sector, para todo este nuevo sector de turismo, microsegmentos. Y como decía, desde el turismo, del bioturismo, del gastroturismo, del agricultura, o sea, turismo para ir a aprender a cosechar, recolección de berries, o sea, este tipo de experiencias vamos a entrar junto con la combinación de la digitalización, del self-traveler, el que va a llegar a un hotel con su app y va a poder hacer el check-in online, firmar online, poder entrar al cuarto con su teléfono, poder reservar todo online. O sea, finalmente el viajero también va a estar ahora mucho más conectado que antes, mucho más informado que antes. Muchas veces, y ahora van a llegar los viajeros incluso con más conocimiento que el turoperador, con más conocimiento del destino. Van a haber investigado fotos, videos, etcétera. Hoy la información la tenemos al alcance de cualquier dispositivo. Y el móvil se va a convertir en la brújula del viajero antiguo. Y es justo por eso y todavía si nos vamos más atrás, los viajeros antes se guiaban por las estrellas, los marineros, todo. Por eso el icono de Rotamundos es una estrella. O sea, es como poder conectar y poder guiar esta nueva generación de viajeros conscientes. Y bueno, pues encantado de esta pequeña charla y con mucho gusto de estar Gracias. aquí, Ángel, con ustedes.